Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. Nadie supo nunca el día exacto en que nació Noemí. La encontraron envuelta en una manta sucia, dormida entre bolsas de papa podrida en el rincón más olvidado del mercado. Tenía los pies descalzos, la piel reseca por el sol y un tercito de madera atado al cuello con una cuerda vieja. Desde entonces la llamaban la niña del basurero. No hablaba con nadie, comía lo que los perros no querían y dormía bajo un techo de latas que se caía con el viento. Pero cada noche, cuando todos dormían, Noemí se arrodillaba, tomaba su terzo entre las manos pequeñas y susurraba: «Si estás allí, dime que no nací para ser olvidada». Nadie la escuchaba. Nadie, excepto la tierra. En el altiplano de Jujuy, donde la tierra es dura como los rostros viejos del pueblo, una anciana de trenzas blancas y ojos velados la vio orar una mañana. Se llamaba Abuela Dominga, y aunque estaba ciega, decía que podía ver lo que el mundo escondía. «Esa niña tiene el alma sembrada de fuego», murmuró. Nadie le hizo caso. Noemí seguía siendo la aparecida, la muda, la que trajo la mala suerte, hasta que una tarde, mientras revolvía entre cenizas buscando comida, vio caer a Dominga en medio de la calle. Nadie se detuvo. Noemí sí. Se acercó, la tocó suavemente y dijo, con una voz que parecía venir de lo profundo: «No tenga miedo, yo la cuido». La anciana sonrió con lágrimas. «Te estaba esperando, hija. La tierra me lo susurró». Desde ese día, Noemí dejó el basurero y se mudó con la abuela Dominga a una casita de barro en las afueras, donde nadie quería vivir porque decían que la tierra estaba maldita. Pero Dominga le decía: «Lo que otros llaman muerte, a veces es solo espera». Le enseñó a hablar con las semillas, a sentir el viento antes de que llegue la lluvia y a entender que la tierra tiene memoria. Cada mañana, la niña regaba la parcela pedregosa mientras cantaba canciones que la anciana murmuraba entre sueños. Y por primera vez Noemí sonreía. La casa era pobre, sí, pero había silencio de paz. Y cuando nadie la veía, Noemí oraba con su terzo apretado contra el pecho: «Gracias por traerme aquí». Pero el pueblo no olvidaba. Al verla trabajando la tierra seca, los hombres escupían al pasar. «Esa niña trae maldición», murmuraban. Algunos lanzaban piedras al techo de la casa. Otros decían que la anciana estaba loca y que la niña era una bruja. Dominga respondía con calma: «Deja que el barro hable». Una tarde, mientras Noemí limpiaba un rincón donde nunca creció nada, sintió un temblor bajo los dedos. Cavó con cuidado y encontró una piedra tallada con símbolos que no conocía. Se la llevó a la abuela, que la tocó con las manos temblorosas. Esto es más viejo que nuestro pueblo, hija. Esta tierra tiene secretos que solo se revelan a quienes oran con los pies descalzos». Y Noemí, por primera vez, sintió que había sido elegida. Esa noche, Noemí soñó con un campo dorado. No había sol, pero todo brillaba. En medio, un niño de ojos como fuego la miraba en silencio. «Serás raíz en tierra quebrada y justicia en tiempos de olvido», le dijo sin mover los labios. Al despertar, la abuela Dominga ya la esperaba con un mate caliente. «Te hablaron, ¿verdad?», susurró con una sonrisa. Noemí asintió, todavía temblando. «Entonces escucha. Si la tierra te ama, el cielo te cuida, pero el precio de ser elegida es ser rechazada». Ese día la niña comprendió que su camino no sería fácil, pero, mientras otros dormían, ella caminaba descalza sobre la tierra húmeda, sintiendo que cada paso despertaba algo antiguo y sagrado. Los días pasaban y la tierra comenzó a cambiar. Donde antes no crecía ni musgo, ahora brotaban flores silvestres. Las abejas regresaban,
El maíz olía a miel, y lo más extraño, los frutos que cosechaban sabían mejor que los del resto del valle. «Esto no es normal», murmuraban los vecinos. Algunos decían que la niña tenía algo raro. Otros que estaba embrujando el suelo. Pero Noemí solo trabajaba en silencio, con su terzo colgado al cuello y el alma ardiendo. Una tarde, mientras sembraba habas, sintió que la tierra le susurraba: «Te estoy preparando». «¿Para qué?», preguntó ella, apenas en voz baja. La respuesta llegó clara: «Para heredar lo que nadie quiere, pero todos necesitan». Y el viento pareció confirmarlo. Esa noche, Dominga la llevó a la cima de un cerro seco, desde donde se veía todo el valle. El cielo estaba mudo, sin estrellas. «Mira bien, hija», dijo la anciana, «todo esto algún día será tuyo, si no te rompes antes». Noemí la miró con el alma en los ojos. «¿Y si me rompo, abuela?». Dominga suspiró con una ternura profunda. «Entonces la tierra llorará por ti, pero no olvidará tu nombre». En ese instante un trueno estalló en medio del silencio. No había nubes. El polvo se levantó y bailó alrededor de sus pies. Y Noemí entendió. La tierra no solo la estaba escuchando, estaba esperando algo de ella, algo grande, algo que dolía. El amanecer llegó con un rumor que estremeció el pueblo. Dominga había partido. La encontraron sentada en su silla de mimbre, con las manos en la tierra y una sonrisa serena. Noemí no gritó, no lloró, solo la abrazó largo rato y luego se quedó en silencio. El rumor corrió como incendio en paja seca. «Ahora que la bruja murió, esa niña se tiene que ir», decían. Sin testamento ni papeles, la parcela quedó en disputa, y allí empezó el juicio. Un consejo de ancianos, hombres con túnicas polvorientas y corazones de piedra, la miró con desprecio. «¿Quién eres tú para quedarte con esta tierra?», le escupió uno. Noemí respondió con voz firme: «Soy la que la hizo volver a respirar». «Blasfemia», gritó uno de los ancianos. «Solo ayudabas a una vieja loca. No tienes sangre, no tienes nombre, no tienes derecho». Noemí no bajó la cabeza, tampoco respondió. Solo sostuvo su terzo entre los dedos y miró al cielo, esperando la voz. Pero esa mañana, el cielo cayó. El veredicto fue inmediato. La tierra será confiscada por la comunidad. La niña debe abandonarla antes del anochecer. La arrastraron por el camino entre burlas y piedras. Algunos niños le lanzaban lodo y un adulto gritó: «Dios no hereda nada a las basura como tú». Noemí cayó al suelo. La espalda sangraba, pero sus ojos ardían con fuego mudo. Caminó hasta la tumba de Dominga y se arrodilló en silencio. No lloró, no preguntó, solo apoyó la frente en la tierra aún tibia y susurró: «¿Y ahora dónde estás? Dijiste que la tierra me amaba». El viento sopló y una hoja cayó sobre su regazo. En ella, tallado con barro seco, estaba el mismo símbolo que encontró en la piedra semanas atrás. Lo tomó entre las manos y sintió calor, como si algo latiera dentro. Esa noche se refugió en una cueva abandonada al borde del río. Temblaba de frío, con la manta vieja de Dominga sobre los hombros. Soñó con fuego. Soñó con raíces vivas y soñó con una figura de túnica blanca que le decía: «Te han rechazado, como rechazan siempre a quienes aman primero». En el sueño, la figura la miraba con compasión y le ofrecía dos caminos. Puedes elegir el rencor y ser fuerte, rápida, temida, o puedes elegir la justicia y ser lenta, frágil, pero eterna. Noemí tragó saliva. ¿Y qué gano si escojo la justicia? La figura sonrió con tristeza luminosa. Tú no ganarás, pero otros vivirán gracias a ti. Al despertar, la cueva aún estaba oscura, pero su pecho brillaba con decisión. Se lavó el rostro en el río helado.
Tomó un puñado de barro y escribió sobre una piedra: «No me vieron venir, pero vendré con la tierra». Luego emprendió el camino de regreso, no para reclamar, sino para sembrar. Caminó por el pueblo en silencio, con la cabeza erguida y el terzo colgando del cuello. Algunos se apartaban, otros la insultaban, pero ella no respondía. Esa misma tarde, la parcela que había sido tomada empezó a cambiar sin que nadie la tocara. Las flores volvieron a brotar entre las cenizas. Las semillas escondidas germinaban como si despertaran de un sueño sagrado. Un perfume a maíz fresco llenó el aire. Desde lejos, los ancianos del consejo la observaban, inquietos. Algo en esa niña no estaba muerto. Algo había florecido. Y esa noche, mientras dormía bajo una roca, la voz volvió: «Has sido despojada por los hombres, pero la tierra te reconoce. El cielo te está escribiendo». Los días pasaron como susurros. Noemí no reclamó nada. Solo sembraba, solo oraba, solo esperaba. La gente del pueblo comenzó a observarla desde lejos. Algunos con miedo, otros con culpa, unos pocos con esperanza. Un niño huérfano se le acercó un día con una semilla en la mano. «¿Puedo ayudarte?», preguntó. Ella asintió. Desde entonces, nunca más estuvo sola. Poco a poco, otros niños llegaron. Viudas, ancianos abandonados, madres cansadas, no traían nada, salvo hambre y sed de amor. Y ella les dio tierra, semillas, silencio y fe. Así nació algo nuevo. No una granja, no una escuela, un refugio sembrado en barro y en promesas. Pero los poderosos del pueblo no miraban con buenos ojos. «Está creando un pueblo dentro del pueblo», murmuraban. «Si no la detenemos, perderemos el control». Y así comenzó la persecución. Primero, rumores, que Noemí hablaba con espíritus, que practicaba brujería, que su terzo era un amuleto pagano. Luego llegaron inspectores. Decían que su tierra era ilegal, que su escuela no tenía permiso. Ella no discutía, solo repetía: «La tierra da justicia a quien la ama, y el cielo la respalda». Una joven llamada Camila, que había sido rescatada de un burdel, le preguntó una noche: «¿Por qué no peleas?». Noemí respondió con dulzura: «Porque no sembramos odio, y lo que no sembramos no puede crecer». Esa noche, la sombra descendió como un presagio. Una multitud encapuchada llegó al refugio con antorchas, gritos y rabia. Querían destruir lo que no entendían. Noemí los esperaba sola, de pie frente al portón, con una pala clavada en la tierra como si fuera una cruz. «Esta tierra alimentó a los que ustedes olvidaron», dijo sin alzar la voz. «No la defenderé con violencia, pero recuerden, quien hiere al suelo que le dio de comer, termina tragando polvo». Nadie la escuchó. Rompieron cercos, quemaron almacenes, golpearon a los niños que intentaban esconderse. El fuego subió al cielo, pero no llovía, solo la voz del silencio parecía llorar con ella. Fue arrestada al amanecer. Llevaba sangre en la frente, la ropa quemada y el terzo aún intacto en su cuello. Los soldados la arrastraron hasta la plaza, donde los mismos que antes la habían despreciado ahora la llamaban peligro, hereje, bruja. Camila quiso defenderla, pero fue empujada al suelo. Un cartel colgado en la plaza decía: «La falsa profeta de Jujuy». Noemí, débil pero firme, alzó la mirada y dijo: «No vine a quitar nada, vine a enseñar cómo devolver lo perdido». El alcalde, un hombre frío llamado Beltrán, gritó: «¿Acaso manipulaste al pueblo?». Ella lo miró con compasión. «No fui yo, fue la tierra, yo solo la escuché». Y entonces el cielo rugió. Una tormenta como nunca antes estalló sobre el valle. El cielo se volvió púrpura, el viento aullaba como un lamento antiguo y las nubes derramaron agua sobre la tierra seca. Pero lo más asombroso fue que la lluvia cayó solo sobre el terreno de Noemí.
Las llamas se apagaron solas. El barro se convirtió en perfume. La multitud, empapada y temblorosa, comenzó a retroceder. Algunos lloraban, otros caían de rodillas. Beltrán, el alcalde, balbuceaba sin entender. Al día siguiente, cuando se atrevieron a volver al refugio, lo que encontraron dejó al pueblo sin palabras. En el centro del campo, donde antes ardía el granero, brotaba un árbol inmenso que nadie había plantado. Sus raíces eran profundas, y a sus pies un letrero chamuscado aún podía leerse: «Solo florece quien no teme hundirse en el barro». Noemí seguía encarcelada. La celda era oscura, húmeda y olía a olvido. No tenía juicio ni condena, solo barro en las uñas y paz en el corazón. Se sentaba en el suelo de piedra, cerraba los ojos y escuchaba. No a los gritos de los soldados, no a los insultos. Escuchaba la tierra, aún allí, bajo el concreto, la sentía viva. «Estás donde debías estar», le susurró la voz una noche. La justicia no nace en palacios, sino en cuevas, en cárceles, en tumbas. Afuera, el pueblo comenzaba a cambiar. Los niños del refugio, dispersos por miedo, regresaban en secreto. Barrían las cenizas, cantaban oraciones antiguas y cuidaban las plantas que seguían vivas. La historia de la niña despreciada comenzaba a hacerse semilla en el alma del pueblo. Un niño llamado Tadeo, de apenas 7 años, fue quien encontró la caja enterrada bajo la tierra húmeda del refugio. Estaba cubierta de barro y cenizas. Al abrirla, descubrió un cuaderno viejo, con páginas manchadas, pero aún legibles. Eran frases escritas con letra temblorosa. «Si quieres cambiar el mundo, primero cultiva tu silencio. La tierra no pide títulos, solo fidelidad. Cada semilla que cuidas es el futuro de otro». El cuaderno pasó de mano en mano. Comenzaron a copiarlo, a leerlo en voz alta, a compartirlo en plazas y fogones. Lo llamaron el Evangelio del Barro. Y sin que nadie lo planeara, el pueblo entero comenzó a despertar. No por decreto, sino por amor sembrado en silencio. Los poderosos no soportaban lo que veían. Beltrán exigió una confesión pública. «Dinos que mentiste, que manipulaste, que te arrepientes, y te dejaremos libre». Noemí, con la túnica desgarrada y el rostro demacrado, lo miró con dulzura. «El arrepentimiento es de quien traiciona su fe, no de quien la siembra». El alcalde, rojo de ira, ordenó que no se le diera comida ni agua por días, que la encerraran en la celda más profunda, pero cada noche alguien deslizaba un pan y una vasija por la rendija. ¿Un guardia? ¿Un niño? ¿O tal vez la misma tierra? Nadie lo sabía, solo que Noemí seguía viva, y el barro bajo sus pies empezaba a latir como un corazón. Una madrugada, 3 ancianos sabios de la región, retirados del consejo hacía años, llegaron a la prisión. Querían ver a la niña que había hecho llover solo con su fe. Le pidieron hablar en privado. «Vamos a hacerte una prueba», dijo uno de ellos. «Solo los justos pueden responderla». Noemí asintió sin miedo. Le vendaron los ojos y la condujeron al corazón de un santuario subterráneo olvidado, donde antiguamente los antepasados hablaban con la tierra. La dejaron sola, con una pregunta suspendida en el aire. ¿A quién perdonarás primero? ¿A los que te calumniaron, a los que te golpearon o a ti misma? Noemí cayó de rodillas y por primera vez lloró en silencio. «Me perdono por dudar que podía amar incluso a quienes me hicieron daño». En ese instante, el suelo tembló suavemente. Una brisa tibia recorrió el santuario. Y una voz invisible, tan antigua como las raíces del cerro, murmuró: «El que se perdona puede dar vida, el que se recuerda puede redimir». Cuando Noemí salió del templo, sus ojos brillaban como los de una niña que ha visto el
Rostro de Dios, las manos limpias, el corazón en paz. Volvió a su celda por voluntad propia. Ya no necesitaba salir, porque su alma no pertenecía a ninguna jaula. Y mientras el pueblo dormía, la tierra soñaba con ella, porque su historia ya no era solo suya, era de todos los que creían que la justicia también puede nacer del barro. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el mundo contuviera la respiración. En la celda, Noemí abrió los ojos sin sobresalto. Una luz suave se filtraba por la rendija superior. Su cuerpo, marcado por el encierro, parecía más liviano que nunca. Afuera, algo había cambiado. En la plaza del pueblo, donde antes fue humillada, brotaban flores silvestres entre las piedras. La tierra reseca comenzaba a agrietarse no por sequía, sino porque el agua subterránea buscaba nacer. Algunos juraban haber soñado con ella esa noche, caminando entre campos infinitos, sembrando estrellas con sus propias manos. Y el rumor se extendía. La niña no fue vencida, fue escrita por el cielo. Beltrán, cada vez más solo, recibió una visita inesperada. Su propio hijo, enfermo y desahuciado, se escapó de casa para ver a la niña que hablaba con la tierra. Nadie le daba esperanzas. El pequeño, débil, solo repetía: «Déjenme tocar su mano». El pueblo se agolpó frente a la prisión. No había orden ni fuerza que pudiera detener lo que estaba por suceder. Los soldados no opusieron resistencia. Abrieron la celda. Noemí salió con paso lento, el terzo aún colgado, y una luz suave pareciendo emanar de su piel. El niño la esperaba arrodillado. Ella se inclinó, tocó su cabeza, y el aire vibró. Algo invisible cruzó el campo. Un suspiro, una oración viva. El niño abrió los ojos. Su rostro, antes pálido, se encendió con color. Se puso de pie con firmeza, sonrió y abrazó a su padre. Beltrán cayó de rodillas, vencido no por la fuerza, sino por la misericordia. «¿Quién eres tú?», susurró entre lágrimas. Y Noemí con la voz tranquila respondió: «Solo una sembradora, pero heredé lo que nadie quiso recibir, la justicia del cielo». Esa misma tarde, el consejo del pueblo se reunió bajo el árbol milagroso que había brotado en su campo. Noemí subió a una piedra y habló, con palabras simples pero eternas: «No vine por venganza. Vine a recordar que la tierra no es propiedad, es promesa». Entre sus manos sostenía un documento, el título de propiedad de las tierras que había cultivado con Dominga. El nuevo consejo, conmovido por todo lo ocurrido, se lo había devuelto como acto de justicia, pero Noemí lo rompió frente a todos. «Esto ya no me pertenece, ni a mí ni a nadie. Desde hoy, esta tierra es libre, para quienes aman, para quienes cuidan, para quienes perdonan». Un silencio sagrado se apoderó del lugar. Luego, las lágrimas brotaron como lluvia. El refugio volvió a levantarse, pero ahora era mucho más. Un símbolo, un hogar donde los últimos serían primeros, donde el barro se hacía altar, donde lo despreciado era coronado con amor. Pasaron los años. Noemí envejeció rodeada de huertos florecidos, niños corriendo y pan recién horneado. Nunca buscó templos, ni estatuas, ni reconocimiento. Solo sembraba, solo enseñaba. Cada mañana dejaba pan sobre una piedra, por si algún caminante con hambre pasaba. Cada noche encendía una vela frente al árbol sagrado y oraba en silencio. Su terzo, gastado por el tiempo, seguía colgando de su cuello. Los niños la llamaban Mamita de la Tierra, y los peregrinos que llegaban desde lejos solo decían: «Aquí se respira a Dios», porque en ese rincón de Jujuy algo eterno había germinado. En un atardecer dorado, mientras el viento cantaba entre los girasoles y el cielo se abría como una flor, Noemí cerró los ojos por última vez. No fue dolor, no fue tristeza.
Fue como volver al vientre de la tierra que la había amado desde el principio. Nadie tocó su cuerpo. La enterraron bajo el árbol del milagro, con su terzo en las manos. Cada primavera, flores nuevas brotaban sobre su tumba. Algunas no. Tenían nombre, otras parecían estrellas caídas, pero todas hablaban de lo mismo, de una niña despreciada que heredó la tierra, y con ella sembró la justicia del cielo.